Le saluda David Cárdenas, me encuentro ubicado en Bogotá, Colombia, y sirvo con la Alianza Global Wycliffe, facilitando la región de Latinoamérica. Y a nombre de nuestro equipo de trabajo, les damos una bienvenida a este webinar acerca de la Biblia de los Apóstoles, o también conocida como la Septuaginta. Damos gracias a cada uno de ustedes por responder esta invitación. Ustedes se han enterado a través de las redes sociales, a través de los correos diversos, desde los cuales la Alianza Global Wycliffe se comunica con los ministerios que forman parte de esta comunidad de iglesias, denominaciones, redes y ministerios que sirven en la traducción de la Biblia y, por supuesto, en que la palabra de Dios llegue a cada una de las comunidades no alcanzadas en América y también en otros continentes. Tal vez para algunos de ustedes el término Alianza Global Wycliffe no es muy familiar y quiero brevemente hablarles acerca de esta comunidad. La Alianza Global es una comunidad de ministerios en todo el mundo. Son más de 100 organizaciones, incluyendo iglesias y denominaciones, que participan activamente en la traducción de la Biblia y el uso de las escrituras en los grupos minoritarios o grupos étnicos, de tal manera que ellos, al recibir la palabra de Dios, fortalezcan la iglesia nativa, pero también sus comunidades sean transformadas con el poder de la palabra de Dios. La Alianza Global Wycliffe existe formalmente como alianza desde el año 2011, sin embargo, sus raíces se remontan al año 1920, cuando el señor Cameron Townsend, un misionero de Estados Unidos, inicia labores de traducción de la Biblia en América Latina, específicamente en Guatemala. De hecho, este año estamos celebrando 100 años de esa nueva era de la traducción de la Biblia. Y es así como actualmente en nuestra región latinoamericana diversos ministerios, redes indígenas, entre otros grandes ministerios están participando de esta comunidad de organizaciones. Y nosotros creemos en el valor de la palabra de Dios, creemos en el valor de la historia, creemos en el valor de la iglesia, creemos en el valor de la amistad y de la comunidad. Es por ello que estamos animándoles a que conozcan un poco más acerca de la Alianza Global, y si en algo podemos servirles con mucho gusto. El título del webinar de hoy es La Biblia de los Apóstoles o Septuaginta. Suena muy interesante y seguro que esto ha despertado mucho interés. De hecho, son casi 180 personas que han solicitado participar y nos alegra enormemente que los pastores, que los líderes de las organizaciones misioneras, los traductores de la Biblia, el liderazgo indígena pueda conocer el valor de esta traducción de la Biblia en la historia y también su repercusión en las posteriores traducciones, porque tiene que ver con la fe cristiana, tiene que ver con la manera como se estructuró la doctrina de la iglesia primitiva y en adelante. Así que hoy vamos a aprender algo muy especial y de seguro que esto va a quedar en su corazón y vamos a valorar muchísimo más la palabra de Dios. No podemos hablar de plantación de iglesias, no podemos hablar de multiplicación de iglesias sin la palabra de Dios. Es absolutamente fundamental. Quiero, pues, contarles que hoy tenemos como nuestro invitado especial un amigo, primero que todo, pero también un hombre estudioso de la palabra de Dios, estudioso de la historia y estudioso de la escritura en toda su amplitud. Es un hombre que pone a disposición de la comunidad, a disposición de todos nosotros, sus conocimientos y todo lo que el Señor le ha permitido aprender. Y ya en un momento, pues voy a dar su biografía y de esa manera estaremos iniciando, pero antes quiero ofrecer algunas recomendaciones técnicas para que nuestra sesión pueda funcionar muy bien hoy. Por un lado, bien importante que sus micrófonos estén apagados durante esta parte de la exposición, pero va a llegar un momento donde vamos a poder compartir algunas preguntas y en algunos casos vamos a habilitar para que los micrófonos sean abiertos. Sin embargo, en el chat
Usted puede anotar sus inquietudes, puede anotar sus consultas. Tenemos un equipo que está trabajando hoy en la mañana para la organización de este webinar y vamos a estar tomando las diversas preguntas que van a ir surgiendo a lo largo de la presentación y vamos a tener un espacio en el cual nuestro expositor va a estar respondiendo varias de ellas. Entonces el chat siempre va a estar disponible para todos nosotros. En materia de programa, vamos a tener una exposición de corrido en la primera parte. Luego vamos a estar teniendo nuestro tiempo de preguntas y respuestas y finalmente una parte de anuncios. Así es como hemos estructurado el webinar de hoy. Si usted quiere, mientras que iniciamos, dejarnos un saludo en el chat, decir desde dónde se está conectando, desde dónde está usted viendo esta presentación, sería lindo poder apreciar que personas de diferentes regiones, países, hoy están participando. Estamos viendo que hay varias personas de Colombia, especialmente de la denominación Alianza. Pastores, bienvenidos, nos alegra muchísimo tenerles en este ambiente. Tenemos muchos de México, tenemos de Argentina, de Perú, vemos también de Panamá, algunos pastores indígenas conectados, desde una región de Asia, no puedo mencionar su nombre del país por seguridad, pero desde allá se están conectando, Francia e Italia también, tenemos algunos hermanos conectados desde allá. Todos ustedes cordialmente bienvenidos. Gracias por participar y deseamos que este webinar sea de muchísima bendición para ustedes. Permítame orar y colocar este tiempo en las manos del Señor. Si usted me puede acompañar con su oración, le agradecemos mucho. De tal manera que en medio de esto Dios sea glorificado y que use la vida del pastor Cristian. Oremos. Te damos, Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de podernos conectar desde diversas partes del planeta Tierra, pero enfocados en algo muy específico y de interés común, como es la palabra, tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en la historia hemos visto cómo la traducción de la Biblia ha sido fundamental para la doctrina cristiana, para el crecimiento de la iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque en nuestra cultura, en nuestro español, tenemos la palabra de Dios en muchísimas versiones. Te damos gracias porque eso tiene una historia, eso no salió de la nada. Hay unos antecedentes, hay personas que tradujeron los textos desde otros textos, Padre, y te damos gracias por esas personas. Hoy queremos apreciar el valor de tu palabra una vez más y particularmente a través de la traducción de la Septuaginta. Gracias, Señor, por el valor histórico y el valor que tiene esta traducción para los efectos de nuestra fe hoy. Por eso colocamos este tiempo en tus manos y bendice al pastor Cristian. Y gracias por su disposición, por la sabiduría que tú le has dado y que en esta mañana podamos tener una muy bonita experiencia. Todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame introducir a nuestro expositor en el día de hoy. Como les decía, es primero que todo un amigo. Es el pastor Cristian Gómez. Él ha trabajado como presidente y actual presidente y fundador de Maná, que es el Museo de las Sagradas Escrituras en México. Yo he tenido la oportunidad de visitar varias veces ese museo en la Ciudad de México y siempre salgo muy emocionado porque me anima a ver cómo desde Latinoamérica y particularmente desde un país como México, un ministerio abraza el valor de la palabra de Dios. Y tienen miles de Biblias. Si usted tiene la oportunidad de pasar por México, así sea de turismo, ahora le vamos a preguntar a Cristian qué hay que hacer para poder pasar a visitar. Y por supuesto, cuando nos permitan viajar. Sirve también como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, pastor de la Iglesia Comunidad Apostólica en la Ciudad de México y también coordinador del Concilio de las Comunidades de los Discípulos. En materia académica es graduado en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que actualmente está cursando su programa de doctorado en Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación. También tiene su graduación en licenciatura en Teología
entre otros estudios. Es una persona que le gusta escribir, es una persona que sirve como conferencista en diversos ambientes en América Latina y obviamente México, participando pues en programas radiales. Y en este caso el Museo Maná es parte de Global Weekly y es por eso que desde ese ambiente y la Alianza Global sirve a la comunidad de organizaciones, a la comunidad de la iglesia para servir en, en que la palabra de Dios llegue. El pastor Cristian se ha dedicado por más de 30 años a rescatar libros antiguos, patrimonio pues de la nación mexicana y también de la iglesia y fundar este museo tan especial en el año 2000 con el fin de elevar la educación de nuestro pueblo a partir de este pilar de la cultura occidental, promover la tolerancia y la pluralidad de pensamiento desde el estudio histórico, científico y filosófico del texto más leído y traducido de la humanidad, que es justamente la Biblia. Le damos una bienvenida al pastor Cristian. Muchísimas gracias por prepararse para este webinar y Dios lo use en esta mañana. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Es un privilegio para mí. Espero poder servirles. Doy gracias a David, también un amigo, y a Alianza Wycliffe por esta oportunidad. Vamos a platicar acerca de la Biblia de los 70, de la Biblia Septuaginta, que es, hablando de las traducciones de la Biblia, la primera traducción de la Biblia. Siempre que hablemos de que la Biblia se ha traducido ya prácticamente, cuando menos en porciones, a más de 3000 lenguas, la primera traducción de la Biblia fue la Septuaginta. Nosotros, como en general el pueblo evangélico de habla hispana, ha crecido y amado, usado siempre la Biblia, traducción de Casiodoro de Reina, que por cierto el año pasado estuvimos celebrando los 450 años de la Biblia del Oso. Saludo y agradezco a los hermanos conectados de distintos países que también se unieron a la celebración y que pudimos unir esfuerzos. Estamos acostumbrados a la Biblia de Casiodoro de Reina, a veces como la única, al grado que hay quien se pelea, se divide, porque si la buena es la revisión 1909 o la 1960, ya no digamos de otras traducciones, ¿no? Simplemente revisiones de la Reina Valera. Pero cuando hablamos de la Biblia Septuaginta, estamos hablando de otra traducción, de una traducción anterior, en cuando menos casi 2000 años anterior a la Biblia del Oso. Y por tanto, es interesante que también hayamos anunciado esta plática como la Septuaginta, la Biblia que usaron los apóstoles, lo cual debe despertar grandemente nuestro interés, especialmente para todos aquellos que estamos identificados con el principio de la Reforma, de volver a la Biblia. Los que estamos de acuerdo en que el cristianismo tiene que volver al modelo del Nuevo Testamento, que el cristianismo tiene que regresar a la doctrina, a las prácticas, al espíritu de la iglesia del siglo I del Nuevo Testamento. Y por eso, cuando parte de nuestro anhelo para guiar a la iglesia, para anunciar el evangelio, es esta vuelta al Nuevo Testamento, resulta muy importante, muy interesante saber cuál y por qué esta Biblia era usada por los apóstoles. Siempre que hablamos de la Biblia, debemos tener presente también que el tema central de las Sagradas Escrituras es Jesucristo, sea del Antiguo, sea del Nuevo Testamento,
La Biblia toda como una unidad tiene que tener como tema central a Jesucristo. Y por eso, siempre que abordemos acerca de la historia de la Biblia, de las traducciones, del canon o de cualquier otro asunto, no debemos perder de vista y enfocar nuestras investigaciones y nuestro mensaje siempre a ese mensaje central que es el amor de Dios en Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, su mensaje de salvación. Por supuesto, para nosotros la Biblia fue inspirada a los profetas y apóstoles por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trajo el mensaje, puso las ideas en la mente, en el corazón, en la experiencia de estos agiógrafos o escritores santos, y ellos lo plasmaron según su época, en su lengua, en su cultura, en su estilo literario personal, en los conceptos que entonces tenían del universo, pero siempre estos dos principios son muy importantes. El mensaje central de la Biblia es Jesucristo y la procedencia del Espíritu Santo es el Espíritu Santo inspirando a los agiógrafos, la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Partiendo pues de estas premisas y de estos propósitos en todo estudio de la Biblia, retomo que la Septuaginta, la primera gran traducción de la historia, fue hecha del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Septuaginta, solo estamos hablando de Antiguo Testamento. Y esto es natural porque según las últimas investigaciones, la Septuaginta comienza a hacerse alrededor del año 280 antes de Cristo, durante el reinado del rey Ptolomeo I en Alejandría, en Egipto. Entonces estamos en el siglo III antes de Cristo. Por eso estamos diciendo es Antiguo Testamento. Es una traducción que no se hace en pocos días, no se hace en algunos años, sino que en realidad podríamos decir que la totalidad de los libros que componen el Antiguo Testamento se irá traduciendo a lo largo de prácticamente 300 años. Entonces, hablar de Septuaginta es hablar de Antiguo Testamento. Nosotros sabemos, estamos acostumbrados a que la Biblia fue escrita en sus lenguas originales para el Antiguo Testamento, hebreo, arameo y partes tardías en griego, y el Nuevo Testamento en un griego común con algunas palabras arameizadas, pero también es importante saber que el Antiguo Testamento completo fue traducido al griego a partir del siglo III antes de Cristo. Y con eso nos referimos a la Biblia Septuaginta. Bien, voy a retomar un poco más de su historia, pero antes quiero resaltar esto que hemos insistido. Cuando usted abre su Biblia, cuando usted abre su Nuevo Testamento, la lengua en que fue escrito el Nuevo Testamento fue el griego común, que era la lengua que desde los tiempos de Alejandro el Grande, alrededor del 350 antes de Cristo, había impuesto en todo su imperio, en todo el mundo colonizado, helenizado. Así que prácticamente era la lengua común para todos los países, para el comercio, para las relaciones internacionales. Se dice la lengua franca, el griego común o la lengua quiní, el griego quiní. Cuando leemos la Biblia Septuaginta, nos vamos a dar cuenta que el Nuevo Testamento está escrito exactamente en la misma lengua de la Septuaginta. No solo es el griego común, sino el vocabulario de la Septuaginta, la estilística de la Septuaginta. Entonces nosotros vemos una
comunicación inmediata entre que los apóstoles predicaron el evangelio en la lengua que todo mundo comprendía, que es el griego. Entre paréntesis, déjeme decirle que hoy que los judaizantes, llamo judaizantes a cristianos, sobre todo evangélicos, que ahora se quieren sentir judíos, que quieren regresarse a la ley de Moisés, que idolatran la lengua hebrea, y ellos muchas veces están tratando de convencer a las personas que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo. Esto es una mentira. Para empezar, no hay un solo manuscrito hebreo del Nuevo Testamento. Por el contrario, lo que vemos es que los apóstoles querían cumplir el mandato de Jesús de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y predicar a toda criatura. Y eso tenía que hacerse no en una lengua que hacía 500 años que la gente ya no hablaba como lengua cotidiana, es decir, el hebreo ya no se hablaba, sino que tenía que hacerlo en una lengua que todos los pueblos entendieran, y esa es la lengua griega. Así que para cumplir la gran comisión, la misión de Dios, los apóstoles predicaron y plasmaron su predicación en el griego del Nuevo Testamento, que era exactamente el vocabulario de la Biblia Septuaginta, que para ese entonces ya se utilizaba en todas las sinagogas de la diáspora, es decir, todas las sinagogas de los judíos que vivían fuera de Palestina y que, por cierto, eran la mayoría de los judíos. Simplemente en la ciudad de Alejandría, donde se originó la traducción de esta Biblia, la cuarta parte de la población era el barrio judío, muy importante. Entonces, bueno, primer asunto, la Biblia Septuaginta es la base, provee la lengua y el contexto cultural y literario, tanto judío como helénico, es decir, griego, para el surgimiento del Nuevo Testamento. Pero no solamente en los asuntos referentes a la lengua, sino necesariamente en los asuntos referentes a la teología. La Septuaginta es base para la teología del Nuevo Testamento, porque toda traducción es, quiérase o no, también en un sentido, es interpretación. Con interpretación no queremos decir que alguien entienda lo que se le ocurra. Con interpretación queremos decir que hay que entender el mensaje y hay que expresarlo para que otros lo entiendan. Por eso se dice que Esdras ponía el sentido de las escrituras. Por eso también las mismas epístolas de los apóstoles nos ponen el sentido del Antiguo Testamento en torno a la figura de Cristo. Toda traducción es interpretación. Les pongo un ejemplo. En Isaías se dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En el texto hebreo, la palabra que se usa para virgen es la palabra alma, que puede traducirse mujer joven, sea virgen o no sea virgen. Mientras que los rabinos que hacen la traducción de Isaías escogen la palabra griega parthenos, que estrictamente y solo puede traducirse como virgen. Entonces, mientras el texto hebreo deja un poco abierta la posibilidad de que la profecía de Isaías sea o no sea una virgen, la Septuaginta es precisa y dice virgen. Esto precisamente va a dar lugar a las discusiones entre los judíos cristianos y los judíos que no creían en el Mesías. Recuerde usted que cuando la iglesia cristiana nace, todos los que podemos llamar cristianos son judíos también. Mateo, Felipe, Tomás, Pablo, Pedro, María, José, todos son judíos. El judaísmo en ese entonces está dividido entre los que creen que Jesús
el carpintero de Nazaret, si fue el Mesías esperado o no fue Jesús el Mesías esperado. Entonces los cristianos que discutían, siempre teniendo como base la versión griega, la Biblia Septuaginta, decían, Jesús tiene que nacer de una virgen, nació de una virgen. Y los judíos dirían, no, porque en el hebreo la palabra puede no referirse a una virgen. Y entonces los cristianos fácilmente respondían, nuestros rabinos hace 300 años dijeron que tenía que ser virgen. Entonces, es solo un ejemplo de muchos ejemplos que hay en que la Septuaginta favorecía la doctrina cristiana. Ojo, siendo una traducción precristiana, hecha por traductores y por escribas anteriores a Cristo, favorecía el entendido cristiano. Por supuesto, entre otras cosas, por eso es la base del Nuevo Testamento. Los judíos, en el tiempo de Cristo, que ya la Septuaginta estaba prácticamente terminada, tenían de ella un concepto muy elevado. Encontramos dos casos, el mencionado por el filósofo judío Filón de Alejandría y el historiador judío Flavio Josefo. Ambos coinciden en señalar a la Biblia Septuaginta como una traducción inspirada. Déjeme decirle que no hay traducciones inspiradas, por cierto. Toda traducción, que es lo mismo que toda versión y traducción es la misma cosa, toda versión es perfectible, toda traducción tiene sus grandes ventajas y también desventajas. Sin embargo, lo que estoy diciendo es el lugar que el judaísmo de la época de Jesús le daba a la Biblia de los 70. Ellos pensaban que esta era una traducción inspirada, que Dios, el Espíritu Santo, había llenado a los traductores de tal manera que prácticamente les había movido la mano para que exactamente pusieran lo que tenían que poner. De ahí surgió también la leyenda de Aristeas. Ustedes tienen un brevísimo resumen al final de un escrito que mandamos al principio, y les mandaremos algún libro en PDF también con mucha más información, porque estos minutos que tenemos para compartir en realidad es muy poco para un tema tan largo, pero bueno, la leyenda de Aristeas decía que la traducción se había hecho en la isla de Faros, frente al puerto de Alejandría, por 72 sabios judíos enviados por el sacerdote Eliezer de Jerusalén a solicitud del rey Ptolomeo Filadelfo y del bibliotecario de la maravillosa, grandiosa Biblioteca de Alejandría, Demetrio Falero, y que entonces ellos habían llegado hospedados en 72 pequeñas celdas provistos de los textos hebreos para su trabajo, colmados de los más grandes regalos. Filadelfo, más bien, bueno, la leyenda pone a Filadelfo, se había inclinado a adorar a la Torá, porque esta es una leyenda acerca de la Torá, solo los primeros 5 libros, el Pentateuco, y entonces en 72 días, los 72 sabios habían realizado sus copias. Y al final de los días se había cotejado con el pueblo, con los otros sabios, y se había llegado a la conclusión de que esta traducción no debía ni siquiera ser corregida ni alterada porque era perfecta. La leyenda siguió creciendo hasta llegar a decir que las 72 traducciones eran exactamente igualitas. Muy bien, pero esto solo para decirles el lugar que los judíos, el valor que los judíos atribuían a la Biblia Septuaginta. Para principios del siglo II de la era cristiana, que los cristianos ya habían adoptado como suya a la Septuaginta, que la iglesia cristiana había nacido, en su cuna había estado la Septuaginta, entonces los judíos empezaron a rechazar la Septuaginta porque ahora para ellos era la Biblia cristiana. Y es falso que los judíos solo tuvieran Biblias en hebreo.
el hebreo ya no se hablaba por el pueblo, los judíos mandaron a hacer sus propias traducciones griegas. Hay otras 3 traducciones al griego del Antiguo Testamento que son precisamente hechas por judíos después en el siglo II, que son la de Símaco, la de Aquila y la de Teodosión, solo para sustituir a la Septuaginta que ahora ellos veían como una Biblia cristiana. Y los judíos tenían un día de duelo y de ayuno por la destrucción del templo y por la Septuaginta, sus 2 grandes motivos de dolor. A partir de ahí, ellos comenzaron a desprestigiar a la Biblia Septuaginta. Pero para ese entonces, el Nuevo Testamento ya estaba prácticamente terminado y era exactamente, como dijimos, la lengua, el estilo, el vocabulario, la teología del Antiguo Testamento, porque si usted lee la Biblia en esta traducción griega, usted va a ver que son mucho más claros los versículos y los temas que se refieren a la escatología, es decir, a la doctrina de las últimas cosas, todos los temas que se refieren a la fe y todos los temas que se refieren a la resurrección del cuerpo son muchísimo más claros en la Biblia griega que en la Biblia hebrea. Por otro lado, la Septuaginta también revela que ellos conocían perfectamente las tradiciones midráshicas y targúmicas. ¿Qué quiere decir eso? Un targum es una traducción que desde los tiempos de Esdras se practicaba primero oralmente al arameo. Recuerden, cuando los judíos regresan de Palestina, del cautiverio en Babilonia, alrededor del año 530 antes de Cristo, ya no hablan hebreo como lengua cotidiana. Los rollos de la ley siguen estando en hebreo, se leen en hebreo en las sinagogas, como algún tiempo se leyó la Biblia en latín en la Iglesia Católica, pero las personas no lo entendían. Así que por eso en el libro de Nehemías se dice que Esdras hacía la traducción al arameo de la ley de Dios. De ahí en adelante, hasta después de Cristo, los judíos palestinenses hablan arameo. Así que es necesario hacerles traducciones al arameo, que son en realidad traducciones libres, que ponen muchas anotaciones para aclarar pasajes, a veces añadidos hasta de leyendas. A eso le llamamos la literatura targúmica. Y la literatura midrashica son las predicaciones o las interpretaciones que hacían los escribas y los rabinos de los distintos pasajes. A lo largo del Nuevo Testamento encontramos, sobre todo en Pablo y en la carta a los Hebreos, ciertos midrashim, es decir, ciertas interpretaciones midrashicas de pasajes del Antiguo Testamento. Pues bien, la Septuaginta refleja todo este gran mundo del judaísmo del tiempo de nuestro Señor Jesucristo y un poco antes, por supuesto, después, y su énfasis en la resurrección, muy especialmente en los Salmos y en el libro de Job. Bien, esta Biblia con la que nació la iglesia predominó en la iglesia por 400 años. Recuerden que Pablo, por ejemplo, al ir a las ciudades como Corinto, Roma, Éfeso, a las regiones de Galacia, él predicaba en griego, que sus cartas se las escribió y se las envió en griego, que los hermanos y los judíos y los cristianos judíos y los cristianos gentiles leían la Biblia Septuaginta. De tal manera que los primeros grandes teólogos y líderes de la iglesia se conocen como los padres griegos. Me refiero desde Policarpo, Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, Ireneo, etc. Durante 400 años, incluso parte de la iglesia latina tiene a la Biblia griega como su Biblia. Va a ser entonces hasta que Jerónimo de Estridón, el traductor de la Vulgata latina, traduzca la Biblia al latín, porque ahora el Imperio Romano ha ido, primero conquistando militarmente al Imperio griego, ya desde los tiempos de Cristo, pero después culturalmente.
aunque Roma era el imperio en tiempos de Jesús, la cultura era griega, era helenística. Sin embargo, poco a poco los romanos van conquistando también la cultura y la lengua ahora, la lengua universal que se va imponiendo, va a ser el latín. En el año 380 comienza la traducción de la Biblia al latín que llamamos la Vulgata Latina con San Jerónimo, que por cierto, este año 2020 se cumplen exactamente 1600 años de la muerte de San Jerónimo. Jerónimo decide hacer su traducción al latín de los textos hebreos. A veces la gente que desprecia el griego lo hace como si el Nuevo Testamento no hubiera sido escrito en griego y como si los textos importantísimos del judaísmo desde el siglo III antes de Cristo estuvieran en griego. Pero también muchos desprecian el latín, ignorando que San Jerónimo contó con excelentes manuscritos hebreos para hacer su traducción, que incluso él se fue a vivir a Belén y ahí consultó rabinos y manuscritos y ahí realizó su trabajo. Sin embargo, San Jerónimo dijo que había que regresar a la veritas hebraica, es decir, a la verdad hebrea, que era mejor no traducir de la Septuaginta, como pretendía en su momento en el contemporáneo de él, San Agustín, sino que había que regresar al texto hebreo. Y esto es correcto, por supuesto que es correcto. El problema es que San Jerónimo no podía saber algo de la historia del texto que nosotros vamos a comentar a continuación. Lo que ahora solo estoy subrayando es que prácticamente la iglesia fue en Occidente, en el mundo latino, que sería también después la iglesia católico romana, comenzó a dejar la Biblia de los 70 para sustituirla por la Biblia latina, que no es mala, que viene directamente del texto hebreo y que es correcta, por supuesto, pero que olvidaba la Biblia griega. No así en Oriente, donde la iglesia ortodoxa griega y todas las iglesias que se han desprendido de ella continúan usando la Biblia Septuaginta, por supuesto, el Nuevo Testamento en griego. En Occidente, acá en el mundo latino, el griego se fue olvidando. Se fue olvidando al grado que cuando Erasmo de Rotterdam publicó por primera vez el Nuevo Testamento impreso, la gente pensaba que era una traducción en vez de entender que era la lengua original. Pero la reforma de Lutero, estaba ávida de regresar a las fuentes, no quedarse, por supuesto, en el latín ni en la teología medieval, sino regresar a la Biblia, y al regresar a la Biblia tenía que regresar a las lenguas de la Biblia, y entonces ellos sabían que el Antiguo Testamento se había escrito en hebreo, y entonces las traducciones grandiosas de la Reforma, como es el caso de la Biblia de Lutero o de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, se van a hacer a partir del texto hebreo del Antiguo Testamento. Y eso está muy bien, pero el problema es que se estaba olvidando un elemento importantísimo de la historia de la Biblia y de las traducciones, que es la Biblia Septuaginta. Ahora bien, paso a un siguiente punto. La Biblia Septuaginta no coincide en muchos pasajes con el texto hebreo. Esto debe quedar muy claro. Quizá porque alguien que no esté muy bien informado y que sea de estos que condenan cualquier lengua que no sea el hebreo, porque creen que el hebreo es divino, que por cierto no es divino, el hebreo es una lengua como cualquier otra lengua humana, de la que podemos trazar su fecha de nacimiento, su procedencia, de las lenguas cananitas, de las lenguas acádicas, de la familia de lenguajes semíticos. Creen que si la Septuaginta y el texto masorético del texto hebreo no coinciden, entonces la Septuaginta está mal. Voy a aclarar lo siguiente, porque para entender este punto necesitamos un brevísimo repaso de la historia de los textos hebreos. El texto que hoy se conoce, el texto tradicional que hoy se maneja tanto en el judaísmo
como para las traducciones cristianas del Antiguo Testamento se llama el texto masorético, de la palabra masorá, que significa tradición. El texto tradicional es el texto que, así como algunos cristianos adoran su versión y piensan que esa es la única buena y verdadera y que si algo cambia entonces ya no es de Dios, los judíos también piensan que su texto masorético es el único y el auténtico y el que ha habido siempre. El problema es que el texto masorético se formó entre el siglo V y el siglo X después de Cristo, es decir, en la Edad Media. Así que, ¿en qué consiste el texto masorético? Primera, que el texto hebreo antiguo no escribía vocales. Y como precisamente los judíos no hablaban hebreo, el hebreo que hablan los judíos hoy se reavivó, se reinició, se enseñó a partir del año 1900 de nuestra era. Todos prácticamente 25 siglos antes, el hebreo, excepto en la Biblia, había desaparecido. Entonces los masoretas inventaron sistemas vocálicos para que, pues, si el hebreo no se conocía, no se perdiera para siempre la forma de leer una pronunciación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una palabra con puras consonantes, es posible vocalizarla de diferentes maneras. Por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra Rafaim, tinieblas, o la palabra Rofaim, médicos, las consonantes son exactamente las mismas en hebreo. La diferencia es cómo vamos a decidir vocalizarlas. Entonces, cuando los masoretas comienzan a vocalizar el texto hebreo a partir del siglo V después de Cristo, ellos necesariamente están haciendo también una interpretación, porque habrá palabras muy evidentes, pero habrá siempre términos, habrá siempre pasajes oscuros que pueden vocalizarse de una manera o de otra manera. Y entonces, cuando los masoretas hacen su trabajo, ellos están fijando el sentido del texto hebreo en una línea, por supuesto, en una línea también teológica, pero no olvidemos que cuando el texto masorético se termina de escribir, los judíos tienen prácticamente 10 siglos de discusión con los cristianos, de tal manera que los pasajes mesiánicos tienen que ser interpretados y vocalizados siempre de una manera que no favorezca lo que los cristianos han entendido. Por ejemplo, Isaías 53, el siervo sufriente, el cristiano ha entendido siempre en él una figura de Cristo, mientras el judío que ha rechazado a Cristo quiere ver en esa figura al pueblo de Israel y no al Mesías. Entonces, esta discusión que había durado muchos siglos ya, hay que tomar en cuenta cuando los rabinos deciden cómo se va a vocalizar el texto hebreo en la Edad Media. Entonces, algunas diferencias entre el texto griego y el texto hebreo se van a deber a la manera en que vocalizaron los masoretas después de Cristo y la manera que al traducir tuvieron que entender los traductores griegos, bueno, judíos, que tradujeron al griego para las comunidades griegas anteriores a Cristo. Espero, hay tiempo de preguntas después, si quieren que ampliemos un poco de esto. Otras diferencias, esto es muy importante, otras diferencias entre la Biblia Septuaginta y la Biblia hebrea del texto masorético. Por ejemplo, hay libros más cortos en la Biblia Septuaginta, como el libro de Samuel, el libro de Jeremías o el libro de Job. Entonces alguien podría decir, ya ves, la Septuaginta está mal, ¿cómo es posible que le falten pasajes? Acuérdense que hoy la gente se escandaliza muy fácilmente porque al cambiar de una versión a otra resulta que parece que le falta o que le sobra un versículo y entonces, bueno, eso a veces nos crea mucho conflicto porque no estamos muy enterados de la historia del texto, ¿no? Entonces, bueno, con la Septuaginta es más complicado porque evidentemente hay muchos pasajes que están de más o que están de menos
cuando comparamos el texto masorético con el texto de la Septuaginta. Entonces, claro, durante mucho tiempo se pensó que las diferencias se debían a que los traductores griegos no habían sido buenos traductores, aunque, insisto, eran todos judíos, ¿no? Eran rabinos, eran escribas, soferim, pero se creía que entonces no estaban muy preparados o que no habían hecho muy bien su traducción. Sin embargo, el problema es que hemos desconocido, o más bien olvidado, que la Biblia se va formando a lo largo de un proceso histórico muy largo. Es necesario explicar que, digamos, Isaías no se sentó frente a su escritorio con un papiro, con una pluma, y entonces cayó en una especie de trance, el Espíritu Santo le movió la mano y en 1 o 2 horas terminó sus 66 capítulos y dijo, ahí está el libro de Isaías. Tenemos que entender que el libro de Isaías, como todos los libros de la Biblia, son a su vez pequeñas biblitas, son a su vez compilaciones, muchos de ellos hechos a lo largo de muchos años por los maestros, por sus discípulos, que fueron copiados, que fueron ampliados, que fueron corregidos, hasta que no llegamos a la etapa del canon que llamamos de la fijación del texto, hasta que no llegamos a la conciencia canónica de un texto que ya no puede ser alterado. Antes de eso, la historia del texto es una historia flexible, es una historia que nos permite ver variantes textuales, vamos a llamarles así, las variantes textuales. Entonces, en estas diferencias entre Septuaginta y texto masorético, se menospreciaba la Biblia griega, hasta que en el siglo XX, recuerden ustedes, a partir de 1947, se descubrieron los rollos del Mar Muerto y entonces se comenzó a rearmarlos, a traducirlos, a publicarlos, y resulta que muchas de las diferencias entre la Septuaginta y el texto masorético eran las mismas diferencias con rollos de las cuevas del Mar Muerto, tanto rollos hebreos de la cueva 1 como rollos griegos de la cueva 4, de la cueva 7. Entonces, ya no era tan sencillo decir que la Septuaginta había sido mal hecha, sino que reflejaba en realidad una historia del texto anterior al texto oficial judío. Voy a retomar esto. Si tenemos una diferencia que no son sustanciales, por supuesto, nunca como en las versiones en español, no hay diferencias sustanciales, pero hay diferencias interesantes entre Septuaginta y texto masorético. En muchas de ellas, algunas se deben, ya dijimos, a la vocalización, a la interpretación, pero otras se deben a las variantes textuales. Y muchas de estas variantes de la Septuaginta coinciden con los textos de las cuevas del Mar Muerto, número 1. Coinciden también, en el caso de la Torá, con otro manuscrito muy importante que se llama el Pentateuco Samaritano. Entonces hay ocasiones en que tenemos 3 testigos contra 1. ¿Eso qué nos está indicando? Que antes de que los rabinos, alrededor del año 100 después de Cristo, definieran cuál de todos los textos que circulaban con sus diferentes variantes, cuál iba a ser el oficial para ellos, había, por lógica, varios textos en circulación. No es exactamente igual el Isaías del texto masorético que el Isaías de la cueva 1 del Mar Muerto o la copia número 2 de la cueva 1 de Isaías, ¿no? Son con sus ligeras variantes. ¿Por qué? Porque cuando las copias se hacen a mano, siempre va a haber variantes. Cuando todavía no existe la conciencia de que no se puede cambiar una sola letrita, los escribas tienen o sienten la necesidad, incluso la obligación de aclarar los textos, porque los textos tienen un objetivo, comunicar al pueblo un mensaje santo, un mensaje que debe ser entendido. No será sino hasta el año 100 cuando Rabí Akiva dirá que el texto sagrado
no debe ser alterado ni en la más pequeña letra, pero estamos en el 100 después de Cristo. Pero bueno, entonces, las diferencias de la Septuaginta se pueden deber a la variación textual. Y en ese caso, la Septuaginta es un testimonio de cómo era el texto hebreo antes de que los judíos del partido fariseo hicieran de él un texto oficial que llamamos proto-masorético porque todavía no tenía vocales y que se volvió masorético cuando ese mismo texto fue vocalizado en la Edad Media. Ahora paso a explicar que la Septuaginta fue el logro cultural más grande de un pueblo, porque es la primera gran traducción de la historia. No solo de la Biblia, sino de toda la historia, de todos los países, de todas las lenguas, la primera gran traducción de esa magnitud que incluyera historia, poesía, profecía, leyes, es la Septuaginta. Es además la primera traducción en la historia que se hace de una lengua semita a una lengua indoeuropea, es decir, del hebreo al griego. Con ello, los judíos podían asimilar la cultura griega sin perder su identidad, sin perder su religión, sin perder su mensaje, pero con ello también podían llevar la cultura y el monoteísmo judío al pueblo no judío. Así que, ¿en qué momento la Biblia entró en la literatura universal? Hoy tenemos que reconocer que la Biblia es una de las más grandes obras de la literatura universal. Cabe recordar esto a nuestros intelectuales, porque a veces parece que ya ni en las librerías seculares usted va a encontrar Biblias, como si no fuera una de las más grandes obras de la literatura universal. Pero la Biblia antes de esto era una literatura que estaba reducida a un pequeño grupo de un pueblo conquistado que prácticamente ya no hablaba esa lengua como la lengua de todos los días. Cuando la Biblia se traduce al griego, no solo puede servir a la mayoría de los judíos, sino que ahora puede ser conocida por todo el mundo. Al formar parte de la Biblioteca de Alejandría, es cuando la Biblia realmente llega a todos los pueblos o su posibilidad de entrar en la literatura universal. Y es precisamente cuando la iglesia cristiana comienza a plasmar y a copiar más el Nuevo Testamento y comienza a copiarlo también con el Antiguo Testamento, la Septuaginta, por supuesto, que los cristianos dejan de usar más comúnmente para sus textos sagrados el formato de rollo, esa gran tira, ya sea de papiro, ya sea de pergamino, que luego se enrollaba en unos bastones. Los cristianos dejan de usar ese formato y empiezan a usar el de hojas o tablillas acomodadas unas sobre de otras. A eso le llamamos el formato códice. El códice tenía varias ventajas. Fue un invento muy importante. Primero, porque se podía escribir por ambas caras. Los rollos normalmente escribían por la parte suave de la piel, por la parte interior del rollo, excepto algún rollo como el del Apocalipsis, que dice que estaba escrito por dentro y por fuera, era un opistógrafo, es decir, escrito por ambas caras, pero la mayoría no. El códice permitía escribir por las dos caras y permitía encuadernar las hojas y encontrar los pasajes muy fácilmente. De esta manera, podemos decir que en el siglo IV pudimos tener por primera vez la Biblia en un solo cuaderno, en un solo volumen, ¿no? Antes de eso la Biblia era rollos, muchos rollos, 24 rollos cuando menos para el Antiguo Testamento, unos 12 rollos para el Nuevo Testamento. De ahí la dificultad del canon, de fijar un canon, de saber cuál sí, cuál no, de lo difícil de tener todos los libros, todas las sinagogas, todas las iglesias, pero los cristianos coleccionan todo eso en un solo corpus y es, digamos, cuando tenemos por primera vez un libro que ya podemos llamar biblioteca, la Santa Biblia. Aquí les voy a mostrar
un volumen. Esta es una versión de la Septuaginta. No es una versión, pero es una edición crítica de la Septuaginta en griego. Ustedes pueden conseguirla. Bueno, esta, por ejemplo, la está imprimiendo también, no solo Alemania, sino la imprenta de la Sociedad Bíblica de Brasil. Usted puede comprarse esta Septuaginta en griego, que además tiene su aparato crítico. Al pie de la página, de cada página, usted va a encontrar la referencia de todos los manuscritos, de donde se toma el texto, para que usted pueda hacerlo. Al español solo hay Biblia traducida a partir de la Septuaginta. Hubo una en Chile, por allá de la década de los años 20 o 30 del siglo pasado, en Chile, por el padre Huneman, hermanos de Chile, ojalá la pudieran conseguir. Y recientemente se hizo otra en España por Natalio Fernández Marcos, pero pues tenemos el proyecto de iniciar una también aquí en el Museo de la Biblia. Vamos a comenzar traduciendo el libro de los Salmos. Les voy a enseñar ahora una Biblia del siglo XVI, un original de Roberto Stephanus. Roberto Stephanus es el que dividió la Biblia en versículos. Esta es una edición que él dirige de la Biblia Septuaginta. Tenemos todo el Antiguo Testamento en griego y luego tenemos el Nuevo Testamento. Por supuesto, toda ella es griega. Es una Biblia del siglo XVI. Es muy probable que esta edición la haya conocido, la haya manejado Cipriano de Valera o muchos de nuestros hermanos de la Reforma, porque es una edición del 1580. Entonces, bueno, la Biblia Septuaginta fue además la primera Biblia que estuvo empastada entre una tapa y otra, formando así el concepto moderno de lo que nosotros llamamos la Biblia. Voy a ir cerrando para dar oportunidad a las preguntas con dos ideas muy rápidas. Una, puesto que la Septuaginta es traducción, pero es también interpretación que tomó en cuenta la tradición targúmica, la tradición midrashica, y que finalmente es la que mejor revela el mensaje cristiano, porque, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, cuando cita acerca de Cristo, dice, me apropiaste cuerpo, mientras que en el texto hebreo dice, me apropiaste oído. Entonces, fíjese cómo la Septuaginta citada por el Nuevo Testamento, el 90% de las citas que el Nuevo Testamento hace del Antiguo están tomadas de las 70. Es un ejemplo nada más de cómo la 70 ilumina muchísimo más la doctrina cristológica. Y la otra idea que quiero dejar es que la Septuaginta tiene un canon diferente al que nosotros tenemos. Lo digo con mucho tiento, porque cuando la Septuaginta se estaba elaborando, todavía no existía la idea de un canon. La idea de un canon es mucho más reciente. En ese entonces son rollos independientes, como acabo de decir, y resulta que, sin embargo, los que coleccionaban textos sagrados, los que después los copiaron y lo que después quedó encuadernado en la Septuaginta, incluía, por ejemplo, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, Judith, algunas ediciones al libro de Daniel, al libro de Esther, la oración de el rey Manasés, las profecías de Baruch, y en algunas copias como el códice, me parece que el Vaticano, 4 libros de Macabeos, en el códice alejandrino solo no hay libros de Macabeos, y en el códice sinaítico 2 libros de Macabeos. Entonces, bueno, es un canon un tanto cuanto a veces todavía fluido. En cuanto a las Septuagintas encuadernadas con Nuevo Testamento, también tienen sus variantes en el Nuevo Testamento, aunque eso no es propio de la historia de la Septuaginta, pero sí para que veamos que el canon estaba apenas en formación, era todavía fluctuante. En el Nuevo Testamento llegamos a veces a incluir la epístola de Bernabé o el pastor de Hermas,
Bueno, ok, yo creo que estamos a punto de entrar a las preguntas, pero volver a la Septuaginta nos va a refrescar la necesidad de ser tolerantes con las iglesias que puedan tener cánones no exactamente iguales al nuestro, que puedan usar algunas traducciones que pues no son exactamente idénticas a nuestras versiones, a las que usamos nosotros, que tenemos que entender que el texto hebreo no cayó en una especie de trance del escritor y luego de ahí se transcribió sin ni una fallita hasta nuestros días, sino que el texto bíblico siempre ha seguido un proceso histórico. La Biblia es, gracias a Dios, una revelación dada en la historia, en un proceso histórico, por tanto tiene cualidades históricas de la transmisión, porque al final la encarnación de Jesucristo es precisamente que Dios ha entrado en la historia. Adelante, David, nuestro coordinador, si quiere coordinar las preguntas. Estimado Cristian, muchísimas gracias y por supuesto hablar de la Septuaginta es un tema que es toda una cátedra y más que eso. Sin embargo, pues tú has hecho un gran esfuerzo de traer los aspectos mucho más importantes de su historia, su relevancia para los tiempos de hoy. Y muchas gracias a aquellos que ya han venido dejando sus preguntas en el chat. De hecho, ya tenemos varias muy interesantes, las cuales te voy a transferir para que tú puedas ofrecer una respuesta. Bueno, una pregunta es, ¿por qué en la Septuaginta se encuentra el nombre Jehová? Es una pregunta. ¿Es correcto este nombre según la Septuaginta? Bueno, en la Hay que... Septuaginta no se encuentra el nombre Jehová. Eh, el asunto tiene que considerarse más atrás. El nombre de Dios, y mejor dicho, uno de los nombres de Dios, porque en la Biblia Dios es llamado el Elión, Elohim, Yahvé, Jehová, etcétera. Son varios nombres, pero el nombre Jehová o Yahvé en hebreo se escribe con 4 consonantes que derivan del verbo ser y que significarían el que es, el que es. Es una etimología que Moisés tomó de la lengua madianita cuando se encontró a las faldas del Sinaí y entendió que a diferencia de los dioses que se representaban con imágenes, este dios no tenía imagen, no podía asignársele ser dios de la lluvia o ser dios del aire, sino el que es. Ahí comenzó el uso que después recogerá el Éxodo como una revelación divina cuando dice, Eye Asher Eye, yo seré el que seré. Entonces, los líderes judíos estaban pensando que para no tomar el nombre de Dios en vano, era mejor no pronunciarlo. Si uno tenía labios impuros, no era digno de pronunciar el nombre de Dios. Entonces, el texto hebreo va adquiriendo un sistema en tiempos de los soferim, de los escribas, estoy hablando del siglo IV, V antes de Cristo, un sistema en hebreo que se llama Ketiv Kereh, que significa está escrito, pero léase. Entonces, en muchos manuscritos tenemos ya la indicación del nombre de Dios con una señal que nos manda a la lectura marginal, donde dice, pronúnciese Adonai. Es decir, en vez del nombre de Dios, debe decirse Adonai. Pasaron las generaciones con personas que no sabían cómo se pronunciaba el nombre de Dios porque se dejó de pronunciar y recuerden que las vocales no se escribían. Entonces, al final no sabemos a ciencia cierta cuál es la mejor pronunciación del nombre de Dios. Ya sé que hay grupos que se van a pelear y van a dar sus argumentos de que es Jehová, de que es Yahvé, de que es Yahuvé, de que es Jehová, y cada quien va a pelear porque esa es la mejor manera. Lo cierto es que no lo sabemos por lo que acabo de decir y por supuesto vale la pena acotar
que lo importante, decía Jesús, es adorar al Padre en espíritu y en verdad, no con una fórmula o una pronunciación que tiene que ser esta o aquella, sino lo que Dios ve es nuestra relación, nuestro amor, nuestra entrega en espíritu y en verdad. Entonces los judíos, desde varios siglos antes de Cristo, decían Adonai en vez de decir Jehová o de decir Yahvé. Así que el nombre se perdió. Cuando los judíos hicieron la traducción al griego, se plegaron, como en el caso del Nuevo Testamento también, a este principio y en vez de usar la palabra Jehová o lo que ellos hubieran considerado, hicieron el equivalente en griego, Kyrios, que significa lo mismo que Adonai. Esto es interesantísimo para pasajes sobre la divinidad de Cristo, porque cuando en Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, y Pablo está citando a Joel cuando dice, todo el que invocar el nombre del Kyrios será salvo. Note usted, Jehová es el Kyrios, Jesucristo es el Kyrios. Bueno, para el cristiano no es un problema que pongamos o no pongamos Jehová, porque él entiende que Jehová significa el que es, el eterno, y que esa sustancia de eternidad es una sustancia trinitaria, es tanto del Padre como del Hijo, como del Espíritu Santo. Entonces, ni el Nuevo Testamento ni la Septuaginta recuperarán el nombre Jehová, sino su advocación como el Señor, el amo, el soberano. Muchísimas gracias. Estoy abordando en el chat aquellas preguntas que están relacionadas directamente con la Septuaginta en primer lugar. Luego podemos abordar, si nos da el tiempo, preguntas que no tienen que ver con la Septuaginta. Y esta viene de parte de Eugenio Aquino, de México. Él dice, ¿podemos decir de manera tajante que la Septuaginta fueron los escritos que usaron los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo? Es una pregunta. ¿O no habían otros documentos o traducciones de escritos hebreos en ese tiempo? Bueno, Jesucristo no dijimos que Jesucristo. Hay que considerar que el judaísmo en ese entonces está partido geográficamente. Los judíos palestinenses hablan arameo y la mayor parte de los judíos que viven fuera, desde lo que hoy es Afganistán hasta Egipto y el sur de Europa, e incluso España, que son los judíos de la diáspora. La Septuaginta es la Biblia usada por los judíos de la diáspora y por judíos que estén en Palestina, pero que sean de origen griego, como los 7 diáconos del libro de los Hechos. Esteban, Prócoro, Nicanor, Felipe, son griegos, ¿no? Pero los judíos palestinenses utilizan los targumim, o sea, las paráfrasis arameas. Entonces, cuando Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, seguramente leyó el libro de Isaías en hebreo, como estaba escrito en los rollos de las sinagogas, y lo explicó en arameo. Pero cuando Jesús dejó la comisión a los apóstoles, y los apóstoles tuvieron que salir al mundo gentil y alcanzar a todas las naciones, ellos lo tuvieron que hacer en la lengua de todas las naciones y por supuesto tenían la gran ventaja, la gran bendición de una Biblia que usaban todos los judíos de la diáspora y los simpatizantes gentiles del judaísmo y en una lengua que podían entender todas las naciones. Ahora, es posible que hubiera alguna otra traducción, pues sí, al arameo, algunas, sobre todo de tipo oral en ese tiempo. Algún texto del Nuevo Testamento puede estar citado directamente de otra fuente. Sí, por eso dije que solo entre el 90%, 85% del Nuevo Testamento está citado de la Septuaginta. Entonces, la manera de saberlo con certeza no es más que comparar nuestro Nuevo Testamento en griego con una Septuaginta y con un texto hebreo y ver exactamente con cuál coincide, de cuál ha bebido. Muchísimas gracias, Cristian. Esta siguiente viene de Álvaro Céspedes, quien pregunta, ¿qué tanta influencia del mundo griego puede verse en la Septuaginta? ¿Afecta eso la concepción teológica de los judíos en la diáspora? Bueno, la influencia de los pueblos vecinos
no siempre es negativa. Eso es todo un tema, por si consideran que en otro momento pueda hacer una plática. La Biblia, como el pueblo de Israel, no nació en la nada. El pueblo de Israel nació en el contexto de los pueblos del Medio Oriente y tiene con ellos concepciones comunes, tanto cosmológicas como ¿No puedes religiosas. mandarle un mensaje a la Ale que te Entonces llama más nosotros tarde? podemos ver que a veces las influencias pueden ser negativas. Los profetas siempre están luchando contra la idolatría de los israelitas que están siendo arrastrados, seducidos por los dioses gentiles, pero también podemos ver, y por eso digo que es cuestión de toda otra plática, las influencias benéficas o simplemente naturales que tiene la Biblia. Por ejemplo, cuando Sara le dice a Abraham que esté con Agar para tener un hijo, uno tal vez diga, no, pero es que Sara, ¿qué le pasa? ¿Por qué no tiene fe? ¿Por qué permite que el marido esté con la criada? Sara está actuando conforme a lo que dice el código de Hammurabi, un rey de la región de donde Abraham había salido. Ese código legal, que es mucho más antiguo, había estipulado que a fin de mantener la herencia y el nombre de una persona, era exactamente legal, incluso tenía que hacerse eso por parte de una mujer estéril. Y así, a lo largo de toda la Biblia, vamos a ver la coincidencia, las influencias que tiene la Biblia de la época de cada pasaje. Entonces tenemos, en primer lugar, influencias egipcias, después tenemos influencias cananitas, después tenemos las influencias babilónicas, tanto en la Biblia como del judaísmo, como el nombre de los meses o algunos elementos de la Pascua que no están mencionados en Éxodo. Tenemos las influencias persas, como el género apocalíptico, después tenemos las influencias griegas. Entonces, la Biblia no es una cosa que dice, ay, no tiene nada que ver con nadie, porque cayó del cielo. No, acuérdense que la Biblia es un libro inspirado por Dios, pero que usó escritores que tenían una experiencia, que tenían una cultura y que ellos estaban obligados a transmitir ese mensaje fielmente en su esencia eterna, pero en el ropaje, en el formato del mundo en el que ellos vivían. Por eso es tan importante que nosotros, para interpretar mejor la Biblia, conozcamos un poco de la época, de las costumbres, de cómo eran las casas, de cómo era la ropa, de cómo eran las leyes. Entonces, la influencia griega en la Biblia sí existe, es muy importante. El Nuevo Testamento incluso es muy enriquecedora. Simplemente vean, también es de otro asunto, la palabra logos de Juan capítulo 1, en el principio era el logos, cómo conjunta la gran riqueza del dabar hebreo, de la memra aramea y del logos griego, o el concepto hades, tanto griego como del seol hebreo. Hay un gran enriquecimiento. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Llegar a una cultura, llegar a una lengua y enriquecerla y enriquecerse para traernos una revelación más clara y más amplia para todos. Muchísimas gracias, Cristian. Hay otra pregunta que dice, ¿existe una versión de la Biblia completa que tenga el Antiguo Testamento en versión Septuaginta y el Nuevo Testamento en versión original en griego? Bueno, a ver, ediciones sí existen, como esta que tengo aquí del siglo XVI, ¿no? Que les acabo de mostrar. Esta es una edición, o sea, está en griego, Antiguo y Nuevo Testamento. En español, pues todo Nuevo Testamento de cualquier Biblia que usted tenga contemporánea fue hecha del griego. Ahí no tiene problema. A no ser que sea una Biblia católica de las primeras, como la Torres Amat, que se hizo del latín, su Biblia de la Reina Valera, su Biblia de la Biblia de las Américas, de la Biblia Dios habla hoy, todo Nuevo Testamento que usted tenga hoy está tomado del griego. El problema es que, como dijimos, la Septuaginta casi se ha olvidado, por siglos se dejó de lado, se perdió la riqueza que podía aportarnos y solamente ha habido
dos traducciones al español que les mencioné, la del padre Huneman y la de Natalio Fernández en España. Pero fuera de eso no tenemos todavía una, una traducción más latinoamericana o una edición que ponga ya las dos juntas, ¿no? Ojalá, este es un anhelo, gracias por la pregunta, este es un anhelo del Museo de la Biblia, queremos llegar a eso, que así como valoramos la de Casiodoro de Reina, a la cual acabamos de celebrar y damos gracias a Dios por ella, quisiéramos que así como valoramos esta, llegáramos a tener y a valorar también la Septuaginta, precisamente para refrescar todos los problemas y las bases teológicas y lingüísticas de nuestro Nuevo Testamento. Muchísimas gracias. Hay otra de Víctor Méndez. ¿Qué impacto tendría en la teología una traducción reciente de la Septuaginta al español? Bueno, comentábamos al principio que de entrada nos va a hacer pensar nuevamente con un espíritu de mayor amor cristiano las diferencias entre la extensión de los cánones o el que por qué falta un versículo o sobra un versículo. Porque a veces sacamos conclusiones muy rápidas. O es que esta Biblia ya le quitaron, por tanto esta Biblia es del diablo, ya no la uses. Y estamos haciendo solo comparaciones en español. Eso no se puede hacer. Nosotros tendríamos que ir, cuando menos, a ediciones críticas que al pie de la página tienen sus aparatos críticos para que nosotros pudiéramos decir, ah, bueno, este versículo está de más o de menos porque en los manuscritos tal y tal y tal está o no está. Y de ahí valoramos, el manuscrito es más antiguo, más confiable, menos confiable, redacción más primitiva, más oscura, es una valoración mucho más compleja. Entonces sí nos presenta para empezar un desafío del análisis del texto base, de la crítica textual, pero por supuesto también nos puede ayudar ayudar a la iglesia en general para que no sea tan vulnerable a los judaizantes, porque los judaizantes vienen a querer divinizar el hebreo y la Torá de Moisés, y ya los hermanitos que son zacapuaxtlas, son los indígenas de México, o que son, no sé, de indígenas de otro país, ya se sienten judíos, ya traen su gorrito, ya se reúnen el sábado, ya quieren tocar el shofar con todas las supersticiones de que ahuyenta demonios y entonces no, todo conocimiento de la Biblia, de la comparación de textos, de las implicaciones teológicas, nos va a fortalecer muchísimo, por supuesto que sí, sobre todo una Biblia en la que los cristianos vieron con más claridad el mensaje central que dijimos, es Cristo. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, el tiempo avanza muy rápido y nuestro compromiso es terminar dentro de 10 minutos, pero queríamos darte un espacio para que nos hables acerca del Museo Maná y de los programas de capacitación que tienen para las personas que quieran seguir progresando en su conocimiento de las escrituras. Entonces, Cristian, compártenos cómo es eso posible, no solamente para los que están en México, sino si hay personas en otras regiones, cómo pueden acercarse para pedir información y qué programas pudieran encontrar. Muchas gracias, David. Gracias a todos por su paciencia. Miren, voy a empezar, debido a las circunstancias que hoy nos impiden reunirnos, voy a empezar por explicar lo que podemos aprovechar mejor en estas circunstancias, ¿no? Primero les voy a dar mi correo por si hay más preguntas. Yo supongo que sí quedaron muchas preguntas en el tintero, pero yo estoy dispuesto a mandarles artículos o contestar sus preguntas y entonces por favor escríbanme a Maná Museo, a ver, déjenme ver si estoy correcto, no al revés, Museo Maná, Museo Maná, @yahoo.com.mx, lo voy a repetir, Museo Maná,
arroba, todo con minúsculas, pegado, museomaná, arroba, yahoo.com.mx. Ahí podemos estar en contacto constante. Esa es una manera. La otra manera, ustedes pueden buscar en el Facebook, Maná Museo de la Biblia. Nos van a ayudar mucho con darse de alta para recibir notificaciones, con darle me gusta a algunas publicaciones, aportar también. Este año queremos celebrar la traducción bíblica, así que pues si usted puede promover en sus iglesias, seminarios, denominaciones, que se celebre la traducción bíblica, no necesariamente con nosotros, sino en sí, la traducción de la Biblia. La otra cuestión que les sugiero, en YouTube hay un canal, bueno, hay dos canales, les sugiero uno que se llama Estudios Cristian Gómez. Si usted entra en YouTube a Estudios Cristian Gómez, ahí hay unas series de Lucas, de Corintios, de Hebreos, con estudios. Y también el canal que se llama exactamente Maná Museo de la Biblia, de YouTube. También ahí tenemos algunas conferencias y sobre todo la primera sesión de cada uno de nuestros cursos, para que usted vea la primera sesión y de ahí decida si le interesa solicitar un curso ya en completo, ¿no? Entonces, pues estamos para servirles por este momento a través de estos medios, pero igualmente cuando usted venga a México, pues búsquenos, le vamos a dar un teléfono también, 55, bueno, en este caso llevaría el 52, el número de país, 52, luego el 55, número de la ciudad, y después 55 64 16 0724. 55 64 16 0724. Y entonces usted nos llama y dice, voy a estar en México tal fecha, o estoy en México, y entonces nosotros ya nos ponemos de acuerdo para recibirle, incluso para, de ser posible, ayudarle a transportarse, para programarle una visita guiada, muy especial, porque en el caso de ustedes que son estudiosos de la escritura, no solo les llevaremos a las galerías de exhibición, sino al acervo reservado, a la biblioteca, para que conozcan otras cosas. Nos va a dar mucho gusto. Y pues estamos a la disposición de diferentes temas. No necesitan estar de acuerdo en todo, ¿no? Esto es muy importante decirlo. No es que, ay, tienen que aceptar todo. No. Como escuela que también somos, a nivel universitario, somos muy abiertos. Se exponen los temas, usted tiene que dudar, usted tiene que hacerse preguntas, usted tiene que investigar, consultar bibliografía. Y en ese sentido, pues también nos pueden mandar preguntas de otros temas y también podemos enviarle bibliografía con mucho gusto, de tal manera que tengamos un vínculo más activo, más constante. El museo nació como legalmente en el año 2000, pero las colecciones más importantes que lo conforman son de 1974 y de 1954. Con ellos hacemos más de 3.500 Biblias diferentes y tenemos además una biblioteca de más de 7.000 libros abocados, relacionados a la Biblia, a la teología, a las lenguas bíblicas, y por eso es que con esa plataforma es que impartimos aquí diversas carreras universitarias de 4 años cada una, la carrera de ciencias bíblicas, la carrera de lenguas bíblicas, la carrera de teología, la carrera de música, y pues desde esas perspectivas podemos servirle con mucho gusto, y si tenemos material, pues le podemos mandar. No sé si hay algo más, una pregunta o algo. Sí, muchas gracias, Cristian. De hecho, se encuentra conectada Areli, que es la directora del Museo Maná, y ella ha digitado en el chat el teléfono que tú recientemente dijiste, que es el más 521 55 64 160 174. ¿Qué vamos a hacer después de este webinar? Usted va a recibir en su correo electrónico el mismo que usted dejó cuando llenó el formulario de registro, el enlace para que acceda a la grabación en video de este webinar, pero también los datos de contacto del museo y otra información que nos hagan llegar, que acompañe ese video para que usted se comunique, conozca un poco más
del Museo de las Sagradas Escrituras y los programas de capacitación. Eso lo estaremos enviando en los próximos 2 días, 3 días. Tenemos que hacer unas ediciones del video y esto nos toma al menos un tiempo. Vamos a estar teniendo unos próximos webinars con Cristian sobre otros temas. En total, en lo que queda del año van a ser 5. Entonces, en su momento, igualmente vamos a estar divulgando la información cuando ya tengamos nuestra pieza publicitaria. Y si usted nos autoriza, le estaríamos enviando a sus correos, los mismos de hoy, la información para que usted considere si puede acompañarnos para el siguiente, que sería también para la segunda o tercera semana de junio. Queremos terminar agradeciendo a Cristian por este espacio. Gracias por compartir estos conocimientos tan importantes y queremos orar por ti, queremos orar por el museo para que el Señor les bendiga en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado a todos y seguir adelante con la educación a pesar de las dificultades que nos impiden estar presencialmente, aunque virtualmente podemos avanzar. Oramos y damos gracias a Dios por Cristian. Te damos gracias por este tiempo, gracias por el grupo de hermanos y hermanas que acompañaron este webinar. Pedimos, Padre, que bendigas a Cristian, su esposa, su familia. Bendice el ministerio que él está llevando a cabo, la iglesia que pastorea, la docencia que él ejerce y la influencia para que otros conozcan mucho más de tu palabra. Bendice al museo, bendice a Areli, bendice a todo el equipo de trabajo que camina junto a Cristian y te damos gracias por este ministerio, este faro de luz, la nación mexicana y también para el resto del mundo, donde tu palabra es cuidada, pero también enseñada. Gracias, Señor, te damos y quedamos en tus manos. Amén. Un feliz día.